Hola amigos, os presento un nuevo programa de Primum Grados dedicado a Turquía. Y empezaré enmendando un error. Es que lo acabo de colgar y me acabo de dar cuenta de que he tenido un lapsus grave. He confundido armenios con kurdos. O sea, cuando hablo de un genocidio perpetrado durante la Primera Guerra Mundial me refiero al genocidio armenio. Con los kurdos también las tuvieron tiesas, pero porque las minorías son difícilmente soportadas en los estados-nación. Pero pensad que cuando hablo de un genocidio que se llevó a cabo durante la Primera Guerra Mundial, estoy hablando del genocidio armenio. Perdonadme, pero es que rehacer todo el programa es un poco palo, pero valga esto como enmienda. Lo siento. Ahora empezamos el programa ya sin más. Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, @RicardFerestec en Twitter. Os recuerdo, como siempre, pero no me canso de recordarlo, que el Twitter específico del programa es @Primum Gradus. Estamos en iVoox, en Spotify, en la radiodelahistoria.com, en algún sitio más. En Apple Podcast. Podéis comunicaros con nosotros a través del correo primumgradus@gmail.com o a través del grupo de Telegram primumgradus, grupo, y lo encontraréis en Telegram. Y ahora tengo la página web que estoy intentando darle realce, una nueva página web que es primumgradus.net. Dicho esto, para que me podáis localizar si es la primera vez que escucháis uno de mis programas, bueno, pues deciros que vamos a hablar de Turquía, de la entrada de Turquía en el mundo moderno. Dicho así, brevemente, nos vamos a centrar sobre todo en la figura de Atatürk, el padre de los turcos. No es un programa exhaustivo en cuanto a fechas y datos, quiero decir, los datos y las fechas que doy están bien, pero me he centrado sobre todo en que entendamos el proceso. En este programa vamos a hablar de la cuestión de Oriente, o mejor dicho, de los últimos años de la cuestión de Oriente, del último coletazo. ¿Qué es esto de la cuestión de Oriente? Pues es el proceso de desintegración del Imperio Turco Otomano, que empezó, digamos, en el último tercio aproximadamente del siglo XVIII, ahí era evidente. Este nombre de la cuestión de Oriente se dio en los primeros años del siglo XIX, y se prolongó esta larga agonía del imperio hasta justo después de la Primera Guerra Mundial, donde ya fue definitivamente finiquitado y dividido. Y lo que fue el Imperio Otomano, en cierto modo, pues se quedó reducido con otro nombre, con el nombre de la República Turca, a Anatolia y un trocito de la antigua Tracia, alrededor de Istambul, la antigua Constantinopla. Bien, pues esta larga agonía, este largo proceso histórico agónico, no lo vamos a ver entero, vamos a centrarnos en los últimos años, pero habrá que hacer referencia a todo lo que viene antes. Y lo primero que debemos pensar es ¿quiénes son los turcos? Pues los habitantes de Turquía, surge por evidencia, ¿no? Los turcos viven en Turquía, los franceses viven en Francia, los ingleses viven en Inglaterra. Ok, sí, pero no. Lo que hoy conocemos como Turquía en la antigüedad no era conocido como Turquía, sino como Asia Menor, nombre que le dieron los griegos, por una razón geográfica curiosa que tiene mucho de creencia más que de evidencia científica. Y es que para la mentalidad griega, lo que es Asia era una enorme extensión de tierra con una gran meseta central rodeada de montañas. Y si os fijáis, Anatolia, la península sobre la que se asienta hoy la República Turca, pues es eso, una gran meseta central, la de Anatolia, rodeada de montañas. Bueno, era como la Asia en miniatura, la Asia Menor. Luego, cada una de las zonas fue cambiando de nombre. En buena parte, lo que la Anatolia actual fue conocida como Galacia, porque estaban los gálatas. ¿Y qué tienen que ver con los galos? Sí, claro, los galos eran una subespecie o rama de los celtas que aparecieron allí y hicieron una invasión. Bueno, ya veis que lo de los nombres no tiene su sustancia. Y volvemos al ejemplo. Los franceses son los que vienen de Francia, pero antiguamente, como se llamaban, Galia.
cuando fue invadida por los francos, pasó a ser Francia. Britania, cuando fue invadida por anglos y jutos, pero los que dieron nombre fueron los anglos, pues Anglia e Inglaterra. Os dais, tierra de anglos. Bueno, os dais cuenta como el nombre habla más bien del último invasor. Entonces, ¿los turcos no son originarios de Turquía? Bueno, originarios no sabemos. Nadie es originario de ningún sitio, ninguna etnia, porque todo el mundo viene de otro lado. Al final todos seríamos de allí, de las inmediaciones del lago Victoria o Turkana, ¿no? Porque dicen que están nuestros primeros ancestros. Pero vamos a ver, los turcos vienen del Turquestán. Esto ya sí que nos suena, ¿verdad? ¿Sabéis las provincias estas que hay hay provincias, repúblicas estas que hay por las estepas de Asia, que todas acaban en Están, Afganistán, Pakistán? Bueno, Pakistán no es propiamente una zona de la estepa, pero bueno. Bueno, pues un poquito más al norte, ya en zona esteparia, pues está el Turquestán, patria originaria de los turcos, que eran una serie de tribus seminómadas dedicadas sobre todo al pastoreo, a la ganadería, y en el caso de que nos atañe, especialmente la ganadería caballar. Además estaban en un punto de tránsito para una gran ruta comercial, que era la ruta de la seda. Así que estaban en contactos con el Imperio Bizantino y también con pueblos pues islamizados. Tan es así que estos turcos acabaron adoptando el Islam en su mayoría, y el Islam de la rama suní. Hay un primer imperio turco, de estos turcos que se desplazan hacia Oriente Medio, que es el Imperio Seleucida. Con los nombrecitos me hago un pelín de lío, ya me perdonaréis. Bueno, pues estos Seleucidas pues llamaron a sus hermanos que todavía andaban por las estepas para que les ayudasen a batallar contra el Imperio Bizantino. Y a raíz de la batalla de Manzikert en 1071 contra el emperador bizantino romano IV Diógenes, pues los turcos, estas tribus turcas, entran en la Anatolia, en la península anatólica, lo que hoy es básicamente Turquía. Y luego el poder seleucida pues desaparece, primero víctima del Khan de la Horda de Oro, del cual ya hablamos en aquellos podcasts que dediqué a la historia de Rusia. Bueno, y luego vienen también los mongoles, que expanden su imperio también por Oriente Medio. Pues bueno, la cuestión es que quedan algunos pequeños estados autónomos, principados autónomos dentro de Anatolia. Uno de estos pequeños estados, que tenía por capital la ciudad de Sogut, supongo que lo pronuncio bien, pero vaya usted a saber. Bueno, pues en uno de estos estados empieza la expansión. Sobre todo cuando llega al mando Osman I, Utman en turco. Y de ahí, de Utman, pues viene lo de otomanos o osmalíes, por Osman. Bueno, de ahí viene el nombre de turcos otomanos. Bueno, Osman I empieza la expansión, luego viene su hijo, la cosa se va expandiendo. No vamos a entrar en detalles, porque si no, no llegaremos nunca, pero sí que deciros que en un momento dado, pues ya dan el salto a la propia Europa y se expanden por los Balcanes. Y ahí pues os sonarán cosas que circulan mucho en el mundo de la podcastfera, porque no sé por qué todo el mundo le da por dedicar un programa a Drácula, al conde Drácula. ¿Contra quién combate el conde Drácula en Transilvania? Pues contra los turcos, allí en la Alta Edad Media. Y fijaos si son importantes los turcos, que yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando hacía la EGB, y había una historia así, de aquella manera, como se hace siempre. Bueno, pues decía, ¿cuándo empieza el mundo moderno? Es decir, aquello de dividir las etapas, la historia en etapas, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea. Por entonces había una tendencia, que por lo menos estaba ahí negro sobre blanco, ahora se tiende a decir que cuando el descubrimiento de América, por entonces no. Entonces el punto de inflexión, y supongo que algunos lo seguirán poniendo ahí, es la toma de Constantinopla por los turcos otomanos. Se acabó el Imperio de Oriente, el Imperio Romano de Oriente, y ahí empieza la Edad Moderna, porque los sabios bizantinos van hacia Italia y se expande su sabiduría por Occidente. Bueno, esto es una visión un poco así idílica de todo el asunto, pero bueno, hay que poner una fecha en algo. Y estamos en el 1458, estoy hablando de memoria, espero no equivocarme, unos poquitos años antes que el descubrimiento de América.
Bueno, en fin, que el Imperio Otomano tuvo su importancia y parecía que se iban a comer Europa. Pues están los episodios pues, de la batalla de Lepanto para frenarlos por mar, que acabó en tablas, las racias de los piratas berberiscos de Argelia y tal, de ahí las campañas de Carlos V para conseguir plazas de soberanía en el norte de África, para mantenerlos a raya, y dices, hombre, ¿estos formaban parte del Imperio Otomano? No, pero estaban conchavados. Y con el tiempo esas zonas también caerían en manos del Imperio Turco. Y eso sí, con los franceses se llevaban muy bien. Es curioso, siempre han tenido una entente tradicional. Supongo que por fastidiar al enemigo común, que era España, en aquel momento. ¿Y qué más iba a decir? Pues se extienden por buena parte del norte de África, Egipto incluido, Tripolitania, lo que es Libia, Argelia, Túnez, todos los Balcanes, Croacia, Serbia, buena parte de Rumanía, entran en conflicto con los húngaros, y también este famoso ponen cerco o intentan tomar Viena y bueno, son rechazados. Bueno, ya vemos que era importante este imperio y era la gran potencia de la época fuera de Europa. También se expanden pues por lo que hoy es Ucrania, tienen Crimea, también lo que hoy es Irak y sobre todo, por supuesto, Palestina y Tierra Santa, Siria, y hay un brazo que baja por la península arábiga, paralelo a la costa, un brazo de tierra que era suyo, paralelo a la costa del Mar Rojo, y que engloba las ciudades santas de Medina y la Meca. Por lo tanto, el sultán de los turcos otomanos, el sultán de la Sublime Puerta, bueno, tiene muchos nombres este imperio, bueno, pues también se convierte en protector de los santos lugares y eso le hace ascender al grado de califa, que tiene una vertiente religiosa este título, aunque siempre fue visto como un advenedizo, porque no eran árabes de origen. Bueno, pues todo este gran imperio empieza a resquebrajarse en el siglo XVIII. Y bueno, ahora os fijáis que llevo mucho rato sin poner fechas, pero ahora vamos a poner una fecha. Vamos a poner el año 1774, por empezar por algún lado. Y es el advenimiento de Abdulhamid I, en 1774, ya dicho, hasta 1789. ¿Quién es este Abdulhamid I? Pues un rey, en cierto modo, un sultán ilustrado. Hasta donde podía ser ilustrado un sultán en el mundo islámico. Muy influenciado en lo cultural y en lo ideológico por los franceses. Pensad en el año que estamos, Era la época de los Luises aquellos, que se sucedían unos a otros, monarcas absolutos, pero en cuyas cortes fluían las ideas ilustradas y, en fin, la época del despotismo ilustrado. Este Abdul fue un déspota ilustrado, o lo intentó ser. Bueno, primero empezó a establecer novedades y reformas, a fomentar la cultura, a crear escuelas. Se rodeó de colaboradores eficaces y visires competentes. ¿Para qué? Para subsanar el atraso del Imperio Turco. Vamos, se lo querían comer las grandes potencias europeas. Habían puesto ya sus ojos en la decadencia y querían los despojos, los trocitos o los trozos grandes del pastel. Pero este Abdul intentó, arreglar el ejército, reformó la artillería y la marina. En artillería le asesoraba el barón de Tott, un francés, y se establecieron fundiciones de cañones. Bueno, y luego la armada, Ghazi Hassan Pacha, pues construyó nuevos arsenales y navíos modernos bajo la dirección de ingenieros franceses. Bueno, vamos a ver. Ingenieros franceses, sí, y alguno inglés. Entonces, en el juego de potencias, habían algunos más interesados que otros en mantener en pie este imperio. ¿Quiénes habían puesto sus ojos en el Imperio Turco? Pues varias potencias. La primera de ellas, Rusia. ¿Y por qué? Porque los Balcanes para ella eran el área de expansión número 1. ¿Por qué? Porque conducían directamente al Mediterráneo. ¿Y qué tiene de maravilloso el Mediterráneo?
Bueno, aparte de por ser un mar muy bonito y cuna de la cultura y todas estas cosas, es que es un mar cálido. Un mar cálido, sí. La gran pugna geoestratégica de Rusia siempre ha sido tener puertos de mar en mares que no se congelen. Dicho así, rápido y mal, porque se tiene que matizar, pero durante mucho tiempo Rusia no tenía prácticamente ni salida al mar Báltico, que tampoco es el mar ideal para tener una flota permanente, porque según qué épocas y según qué pulsaciones climáticas también tiende a congelarse. El puerto clásico de la Rusia más de la Edad Media era Arcángel, que está, al lado del Círculo Polar Ártico. Os podéis imaginar que aquello no es muy adecuado. Bueno, pues el mar cálido el mar cálido donde establecer una base naval y tener salida al mar como las grandes potencias. Bueno, pues ese era un objetivo geoestratégico. Y además, pues estaba la defensa de los eslavos. Rusia se había erigido en gran defensora del eslavismo y de la Iglesia Ortodoxa. El Imperio Turco tenía en la zona de los Balcanes un gran número de ortodoxos sometidos. Bueno, pues eran 3 buenas razones para que Rusia mirase con ansia los Balcanes y le tuviese ganas a los turcos. Por otro lado estaba Austria, que, claro, quería contener a los rusos en sus expansiones porque iban a ser vecinos directos y quería también echar un bocadito en los Balcanes. Era su área de expansión natural también. Y bueno, intentó crear una defensa frente a los rusos en Bosnia y Herzegovina. Bien, ¿quién más queda por ahí? Bueno, luego nos quedan nuestros amigos los franceses, que querían mantener su preponderancia dentro del imperio porque tenían concesiones comerciales y además su influencia, como ya hemos visto antes, era notable, y los ingleses, que querían pues tener claro y expedito el camino hacia la India, y aquello que estratégicamente también les convenía. Bueno, ya veréis luego cómo los intereses de todas estas potencias se van recombinando y a veces hay alianzas curiosas. Bueno, pues ya está todo planteado. A partir de aquí vendrán muchas guerras en las cuales las potencias, ya os digo, actuarán de una manera o de otra y se irán concertando alianzas. Viene la famosa guerra de Crimea, que merecerá un podcast aparte, y así dando tumbos con reyes, con sultanes que pretenden ser reformistas, pero luego viene el sector conservador y les dice no, pues tenemos que volver a las raíces, al Islam. Y llegamos ya a finales del siglo XIX, principios del XX, y en esta zona vamos a centrarnos. Y para analizar ese tramo final de la gran agonía del Imperio Otomano y el nacimiento posterior de la moderna Turquía, pues vamos a poner nuestra lupa sobre un personaje singular que nos servirá de hilo conductor. Al comentar su biografía, comentaremos los hechos históricos, y es nada más y nada menos que Kemal Atatürk. Atatürk no nació Atatürk, es decir, nació sin apellido. Sencillamente tenía un nombre, y el nombre era de Mustafa, ni siquiera lo de Kemal. ¿Por qué? Porque no se estilaban los apellidos por la época y en aquel lugar. Esa costumbre tan europea de poner apellidos, pues allí no estaba. Bueno, aquí no nos ha de extrañar, en España fue el cardenal Cisneros quien fijó en 1505 el sistema de apellidos que hoy impera. Antes, incluso hermanos nacidos del mismo varón y mujer podían tener apellidos diferentes. En el fondo era poco más o menos que el mote con el que se le conocía en su localidad. Bueno, vosotros, si habéis ido al pueblo de vacaciones y todavía conservan la costumbre de ¿y este quién es? El hijo de los tal, de los cual. Es de los... pues sí, eso, el mote. Bueno, esos motes devinieron en apellidos y ahora está todo muy regularizado. Bueno, pues él se llamó Mustafa. Punto y final. Iba a decir punto y aparte, no, punto y final, pero fue punto y aparte. Porque luego se le añadió el Kemal y luego el Atatürk. Atatürk fue un nuevo apellido que le asignaron a Mustafa Kemal. Y esto fue debido a una ley sobre apellidos de 1934 que se hizo bajo la égida del propio Mustafa Kemal Atatürk. Perdona que me haya enrollado tanto con el nombre, pero yo creo que es una muestra
para muestra un botón de cómo este hombre fue importante. Empezó a introducir costumbres foráneas e intentó modernizar el país, y esta ley de apellidos pues es una de ellas. Pero por ahora es pequeñito y ha nacido en Tesalónica en 1881. Bueno, pues Tesalónica hoy en día es Grecia, pero entonces formaba parte del Imperio Otomano. Y ahí había una fuerte comunidad étnicamente turca y musulmana, por supuesto. Hoy en día su casa natal es el consulado turco y además un museo, como no podía ser de otra manera. Su padre era un oficial de aduanas, Ali Riza Effardi. Falleció siendo él muy niño. Entonces él, tuvo su educación primaria en la escuela Semsi Efendi, la primera escuela privada de Tesalónica, que enseñaba conforme al nuevo método. Pero al morir su padre tuvo que abandonar la escuela. Su padre tuvo que trasladarse al campo o a casa de un familiar, y allí a él le tocó trabajar en la granja. La madre se quedó viuda con un niño de corta edad y 2 niñas, y la situación de una viuda y 2 niñas pequeñas no era envidiable precisamente, así que tomó refugio en la familia. Antes he dicho que en la escuela Semsi Efendi, la escuela privada de Tesalónica, enseñaba conforme al nuevo método. ¿Cuál es el nuevo método? Bueno, pues poco a poco habían entrado las ideas educativas que venían de Occidente. Durante la época final del siglo XIX, las ideas aperturistas iban poco a poco entrando en Turquía, pero siempre había la reacción conservadora, había una cierta tensión. Su madre se preocupó personalmente de educar al chico y finalmente decidió que Kemal fuese a vivir con una tía, hermana de su madre, en Tesalónica, o sea que el chaval volvió. Y allí fue a la escuela secundaria en un liceo militar. Las escuelas militares eran lo más avanzado porque por la reforma militar entró la reforma ideológica en Turquía. Digamos, lo más progresista eran las escuelas militares. Y allí, en esta escuela militar, recibe el nombre de Kemal. Kemal significa algo así como el perfecto, porque era el tipo que lo hacía todo bien. Este mote se lo puso un profesor de matemáticas, en reconocimiento a su brillantez con los números. Luego ingresa en la Academia Militar de Monastir, hoy se llama Bitola, en 1895. Y allí es un destacado alumno, líder entre sus compañeros. Como telón de fondo está la guerra greco-turca, ya que hago un paréntesis y vamos a dar unos pasitos atrás. Ya os digo que la historia de Atatürk nos dará pie a ver cómo se desarrolla el final del Imperio Otomano y el nacimiento de la República Turca. Bueno, pues guerra greco-turca. Grecia empezó a luchar por su independencia ya por 1820. Plena época del romanticismo. Ahí está Lord Byron cantando a los independentistas griegos y bueno, todo aquello. Y el furor nacionalista se difundió por los Balcanes, mezclado con las diferencias religiosas. Entonces el Imperio Otomano era tolerante al estilo musulmán, es decir, podía ser ortodoxo, católico o lo que sea. Bueno, si eras un pagano, lo que ellos consideraban pagano, pues no, lo tenías crudo. Pero podía ser ortodoxo, católico, y eso sí, pagando un impuesto especial. Bien, pues el nacionalismo se tiñó aparte del hecho local de somos los que vivimos aquí, pues había un hecho religioso y esto complicaba mucho la situación en los Balcanes. Bueno, entonces, cuando se habla de la balcanización de un estado, sea el que sea, pues es eso, luchando todos contra todos y además mezclados. Para hacernos una idea de lo que eran los Balcanes, pues eran recientemente Austria, creo que lo he dicho antes, para crear una especie de estados tapones y a la expansión rusa, pues se había adueñado de Bosnia-Herzegovina. En Bosnia había una minoría importante de musulmanes que eran eslavos, pero eran eslavos que se diferenciaban, su base nacional estaba en su diferencia, lo que les hacía ser una nación, según su mentalidad, era su diferencia religiosa. Los croatas eran iguales que los serbios, pero eran católicos, y los serbios eran ortodoxos. Y
Vamos, que era un batiburrillo importante y entre ellos se peleaban continuamente. Y luego estaban los griegos, que eran ortodoxos y además tenían pretensiones sobre Macedonia, de las que ahora también tenían los búlgaros y los serbios, y ahí entre ellos se peleaban. Y mientras tanto, pues eso. Pues todas las demás potencias, como dije al principio, estaban con los ojos puestos ahí. Y bueno, haciendo la aclaración de medida la independencia griega a principios del siglo XIX, bueno, ya Grecia estaba bien independizada, pero seguían los conflictos. Grecia desarrolló un nacionalismo agresivo y a la que podía, pues, y continúa igual en cierto modo. Hay una fuerte tensión siempre entre Grecia y Turquía. Si echáis mano de un mapa veréis que las islas griegas, buena parte de ellas, de las islas griegas del Egeo, están justo al lado de las costas de Turquía. Hombre, eso lleva a roces. Además había minorías turcas en Grecia, la misma Tesalónica, donde él nace, pues también habían griegos asentados en Anatolia. Es el drama de los grandes imperios multinacionales, que acogen a todo el mundo, pero cuando surge el nacionalismo son grandes traslados de personas de un lado a otro, porque el Estado-nación tiene que ser étnicamente puro. O sea que muchas veces dicen, la independencia es la solución, o el principio de los problemas. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial, y también la segunda, pues ese redefinir, por ejemplo, en la desmembración ya del Imperio Turco, por supuesto, pero también del Imperio Austrohúngaro, pues supuso un gran movimiento de personas y de corrimiento de fronteras. Y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, lo que ahora es Polonia, pues yo creo que cerca de la mitad está de la actual Polonia, quiero decir, está sobre territorios primigeniamente durante muchos siglos alemanes. O sea, y la Prusia, la patria de Kant, Königsberg, ahora se llama Kaliningrado y es un enclave ruso ahí rodeado que hace frontera por el sur por Polonia y por el norte con Estonia. Bueno, ya no es una tierra alemana, siendo en cierto modo Prusia el embrión de la Alemania, esa parte de la Prusia oriental. Bueno, todo esto lo digo para que nos demos cuenta de la situación entonces. Por eso a mí, bueno, ya sé que es una digresión, pero viene al caso. En los años 90, cuando estalló Yugoslavia, mucha gente se extrañaba, ¿pero qué ha pasado ahí? ¿Por qué hay esos odios? Bueno, pues de ahí vienen esos odios. Habían sido juntados no por un imperio, sino por un estado totalitario, o casi totalitario, el estado comunista de Tito, había juntado a los yugoslavos, que son, etimológicamente, parece ser que significa algo así como los eslavos del sur, pero eslavos del sur divididos en tres, ya os digo, en tres facciones, diferenciados en principio por la religión y luego aquello se fue apuntando más. Los bosnios musulmanes, los serbios ortodoxos y los croatas católicos, que no se podían ni ver. Bueno, pues en cuanto el que los mantiene unidos se va al garete, sea el imperio, sea un dictador, pues empiezan a aflorar las viejas rencillas. No tiene por qué ser así necesariamente, pero en el momento en que aceptas el nacionalismo, es así necesariamente, porque parte de la idea de un solo Estado, de una nación igual a Estado. Identificar nación con Estado es una cosa peculiar que nos parece muy normal, pero nació a raíz de la Revolución Francesa. Y aquí corto, porque ya hablaremos de la Revolución Francesa, pero sirve para que entendamos el ambiente general y por qué se desmiembra el Imperio Turco. Y volvamos al hilo de la historia de Ataturk. Y bueno, Mustafa, alias Kemal, el perfecto, pues pasó de Monastir, de la Academia Militar de Monastir, hoy esa localidad se llama Bitola y está en Macedonia del Norte, pues de allí se trasladó a Estambul, que tampoco le quedaba muy lejos, y entró en la clase de infantería de la Academia Militar, Harbiye o Harp Okulu. No sé por qué digo estos nombres en turco, porque seguramente no lo he acertado ni para atrás. Pero es que tengo muchos datos aquí. El 13 de marzo de 1899. Y aquí hago un paréntesis. Y hay que decir que esta primera formación militar, pues no sé si lo he dicho antes, pero tenía como guerra de fondo la guerra greco-turca. Bueno, pues de allí pasó a Estambul a ampliar estudios en la Academia de Infantería, la Academia Militar de Infantería. Eso ocurría el 13 de marzo de 1899. En Monastir entró en el 97. Y entonces el ambiente de fondo de la guerra greco-turca y la formación
de grupos nacionalistas étnicos, pues hizo que algunos exaltados jóvenes de la Academia Militar empezasen a discutir, a conspirar, a pensar que lo del imperio ya estaba obsoleto y había que crear una nueva realidad. Abandonar el Imperio Otomano y crear un Estado nacional turco, cuya base territorial sería Anatolia, más o menos lo que hay hoy actualmente. En Estambul continuó con estas discusiones a puerta cerrada, pero la libertad de expresión no existía bajo el sultán Abdülhamid. Así que organizaban reuniones clandestinas para discutir, para conspirar, y pretendían la revolución. La revolución se fraguaba en las academias militares. Allí calaban las ideas occidentales, las ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Fueron las que inspiraban el pensamiento del joven Kemal, Mustafa Kemal. Todavía no Atatürk, todavía no. Incluso llegó a editar un periódico clandestino destinado a los alumnos, a los cadetes de la Academia Militar. Su formación militar acabó en 1905 con el grado de capitán de Estado Mayor. Pero como continuaba con sus reuniones, fue denunciado y, acabó pues alejado de Estambul y destinado al Quinto Ejército en Damasco. Allí en Damasco no paró, fundó una sociedad secreta, Vatan ve Hurriyet, Patria y Libertad, en 1906, colaborando con un estudiante de medicina y uno de sus amigos íntimos. Pasó a ser un activo opositor al régimen otomano. Y ya por aquella época ya había ingresado en la masonería y seguramente ya era un ateo convencido. Para divulgar sus ideas en Macedonia, Mustafa Kemal abandonó subrepticiamente Damasco en dirección a Tesalónica, donde con sus antiguos amigos de aquella primera escuela militar formó la segunda sección del Comité Patria y Libertad. Cuando regresó a Damasco en 1907, fue destinado al Estado Mayor III del Ejército en Tesalónica. Allí Mustafa Kemal se reencontró con sus antiguos compañeros otra vez, agrupados en la asociación Vatan ve Hurriyet, que ya he dicho, pero también en el Comité de la Unión y el Progreso, comúnmente conocido como los Jóvenes Turcos, al que se afilió a pesar de que las ideas revolucionarias no coincidían con las suyas. Pero quedémonos con que había otro grupo que se llamaba los Jóvenes Turcos, que tendrán una gran importancia. Era el grupo conspirativo de moda. Quizás este comentario sea un poco frívolo, porque era algo más que un grupo conspirativo de moda. Consiguieron algo importante: derrocar al sultán Abdülhamid II. Mientras tanto, Kemal se había convertido en una importante figura militar. En 1911 fue enviado a Trípoli, al Bajanato de Trípoli, que luego se conocería como Libia, para tomar parte en la defensa contra la invasión italiana. Una guerra italo-turca. El imperio, ya lo sabéis, el imperio turco pues se había ido despedazando. Los franceses se quedaron Túnez y Argelia, Italia ahora se quería quedar Tripolitania, los ingleses metieron la mano en Egipto, y así suma y sigue. Los jóvenes turcos no eran revolucionarios, pero no tanto como Kemal, como Mustafa Kemal, futuro Atatürk. Ellos querían una monarquía constitucional. Mustafa Kemal quería la república. El nuevo sultán, familiar del anterior, que pusieron estos jóvenes turcos era Mehmed V. Y políticamente quedó prácticamente inhabilitado, pero se dio un cierto realce a su función no de sultán, sino de califa, su función religiosa, como protector de los lugares santos. Así que lanzó una yihad contra los italianos por la guerra de Libia y todas estas cosas. Pero en cierto modo ya se había conseguido un gobierno de monarquía parlamentaria, muy sui generis. Mehmed V murió con 73 años unos meses antes de que acabase la Primera Guerra Mundial, con lo cual no pudo ver el gran desastre.
le sucedió un hermano que subió al trono como Mehmed VI y en 1918 y acabó en 1922, pues acabó dejando el trono porque se proclamó la República. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Entre otros cargos, a Mustafa Kemal le encargaron comandar la zona de Galípoli. Bueno, hay una película que se llama así, Galípoli, ¿verdad? Yo creo que vale la pena que la veáis. Yo creo recordar que sale Mel Gibson, bien joven. Es una especie de mensajero que va mandando mensajes desde la trinchera al Estado Mayor. Y bueno, aquello de Galípoli fue una defensa heroica de los turcos que consiguieron que los ingleses, una de las pocas victorias que consiguieron en la Primera Guerra Mundial frente a los ingleses, que pretendían desbloquear los estrechos del Bósforo y en la península de Galípoli se encontraron con la encarnizada resistencia de las tropas turcas y no lo consiguieron. Mustafa Kemal, que estaba al mando, fue el gran héroe de Galípoli. Aunque hay quien dice que, bueno, que sí, que se comportó con valentía, con eficiencia, pero que el plan estratégico fue pergeñado por un general alemán, que ahora no recuerdo el título, pero ¿qué más da? La cuestión es que su actuación fue brillante y eso le hizo subir números. Porque sí, Turquía entró en la Primera Guerra Mundial del lado de Alemania. Y es que había una gran germanofilia, porque las academias militares se habían hecho a imagen y semejanza de las escuelas militares prusianas. Entonces los países emergentes se fijaban mucho en Prusia. El ejército prusiano durante una temporada fue como una especie de ejército ejemplar. Y también en Japón, cuando pretendió modernizarse, pues eso, recurrió a los métodos prusianos para hacer un ejército nacional y olvidarse de los samuráis y esas cosas, ¿verdad? Y de ahí queda esos restos que son estos trajes escolares tan curiosos que tienen los niños o algunos niños japoneses que parecen uniformes, pues sí, son los trajes prusianos, cosas curiosas. Bueno, pues en este ambiente germanófilo y porque los ingleses estaban ahí intrigando para quedarse parte del pastel, de hecho se habían quedado ya a Egipto, no la habían conquistado, pero era un protectorado, y por ahí andaba Lawrence de Arabia tratando de unir a las tribus árabes para independizarse. Y llegó el pacto con los Saud, de ahí lo de Arabia Saudí, y todas estas cosas las digo, aunque me salga del guión principal, para que entendáis que aquí se está conformando el mundo moderno. Y volviendo a la actuación en la guerra, pues no solo estuvo en Galípoli, también estuvo en el Cáucaso, antes estuvo en intentando sofocar una rebelión de los árabes de Arabia, bueno, que tuvo distintos destinos, y ya os digo, era un militar reconocido y brillante. Y llegó el fin de la guerra y se firmaron los tratados de paz que acabaron de destrozar lo poco que quedaba del imperio turco, pero quedaba la ficción. El nuevo gobierno de los jóvenes turcos pues no estaba decidido a acabar con la monarquía. Hubo vaivenes. El Kemal estaba en la facción republicana y nacionalista. Él decía, olvidémonos ya del imperio y hagamos una nueva Turquía étnicamente pura y basada en la lengua turca y en la nación turca. Además, se crearon zonas de ocupación y, por resumir mucho, se creó una gran asamblea nacional. Mustafa Kemal acabó con la guerra contra los griegos que ocupaban una fracción de Anatolia, pues de una manera brillante, los expulsó. Hubo grandes movimientos de población para crear zonas étnicamente puras. Los griegos de Turquía, los griegos de Turquía para Grecia y los turcos de Grecia para Turquía. Grandes movimientos, grandes masacres. Y mientras tanto, pues seguía subiendo la estrella de Mustafa Kemal y hasta que en 1923 consiguió su sueño, proclamar la República Turca. En medio pasaron cosas y algunos hechos muy luctuosos. Y si echamos otra vez marcha atrás, pues hay que decir que toda esta política de limpieza étnica peculiar pues tuvo un episodio especialmente sangriento con una masacre, un asesinato, un genocidio a los kurdos que pilló a Mustafa Kemal justo en Galípoli, siendo el héroe.
De manera que estos hechos que mancharon a los jóvenes turcos y su camarilla política dejaron incólume al prestigio de Mustafa Kemal. Era el hombre que podía aceptar Occidente y esto lo supo explotar. Luego no fue especialmente permisivo con los kurdos, pero de momento, como él no estaba allí, pues lo usó. Porque, hay que decirlo, aunque suene extraño, él se había apuntado a las teorías racistas que estaban en boga en la época, y no solo en Alemania, Se propagó entonces un ideario como de turcocentrismo. Vamos, que los turcos habían inventado la rueda. Que caen en detalles ridículos, que bueno, pero era la moda de la época. Igual que otros pensaban en los arios, pues ellos pensaban en los turcos, pero prácticamente en los mismos términos. Y era lo científico. De verdad, era una época muy peculiar. Bueno, la cuestión es que en 1923 se lleva el gato al agua y se proclama la República. Y a partir de ahí empiezan las reformas. Os he dicho que era un hombre ateo. Y hasta el momento había estado frenado, pero él se empeñó en modernizar y laicizar el nuevo Estado y lo hizo en tromba. Entró en tromba. Lo que en algunos países de Europa fue un proceso que duró, 200 años, él lo consiguió en unas pocas décadas. Lo cual significa que, aunque aparentemente todo estaba atado bien atado, pues ya vemos lo que pasa actualmente, que ha vuelto a resurgir. Y voy a enumerar algunas de estas reformas. Que, atención, fueron revolucionarias. El sultán, el alcalifa, el referente religioso, el gran líder político de los musulmanes, aunque lo tenía un poquito menospreciado porque no era árabe de origen, pero era la referencia. Quiero decir que estos cambios, imaginaos que se diesen hoy en Arabia Saudí. Sería un terremoto. Pues bueno, voy a decir sumariamente los grandes cambios. En 1924 cerró las escuelas religiosas y se abolió la Sharia, la ley coránica. Se adoptó una constitución el 20 de abril de 1924. Atención, esto es curioso. Se adopta el calendario occidental, el calendario gregoriano, y el día festivo pasó a ser el domingo. Sabéis que los musulmanes tienen como día festivo el viernes. Pues no, ahora el domingo para parecernos a nuestros vecinos más evolucionados. Se prohíbe el fez, que era el gorrito turco de los hombres, y el velo. Introduce la vestimenta occidental, concretamente el gorro. Quitaos el fez, esta especie de... ¿Cómo lo diría yo? Es como si os ponéis un vaso en la cabeza y, bueno, un vaso de tela, ¿se entiende? ¿No? Esta que es como tiene forma tubular, y ahora vais a llevar los sombreros que llevan los occidentales. Y se lo tomó muy en serio. Cualquiera de estas reformas no se le podían contradecir. Era un hombre, por supuesto, progresista y democrático, y por lo tanto tenía que hacer progresistas y democráticos a todos los turcos, y por las buenas o por las malas. Hubo ejecuciones por empeñarse en llevar el fez. Se introduce un nuevo código civil, esta vez inspirado en el suizo, y se terminó con la poligamia y el divorcio por repudio, e introdujo el matrimonio civil. Y estamos hablando de 1926, hacía 3 años que estaba proclamada la República. Imaginaos la velocidad de los hechos. Se elabora el primer censo de población, hay que tener la población localizada para poder cobrarle los impuestos, porque ahora el Estado lo es todo y es un Estado centralista, no lo olvidemos. Se declara la laicidad del Estado en 1928. Se concede el derecho de voto a las mujeres y el derecho a ser votadas en las elecciones locales, en 1930. Como apunte os diré que en algunos países occidentales, por ejemplo en Suiza, no se consiguió hasta en el 70 y algo. La llamada a la oración y las recitaciones públicas del Corán deberán hacerse en turco en vez de en árabe, 1933. Esto dices, ¿pero qué más dará? Hombre, pues es muy importante. Pensad que la religión islámica se basa en un texto que es el Corán, que según su tradición fue dictada directamente por por Alá a Mahoma y transcrita al dictado. Por lo tanto, para mantener la absoluta fidelidad se transmitía en árabe. Pues no, se acabó. Ahora las predicaciones y el culto se harán en el idioma turco. Si en 1930 se había concedido el derecho de voto a las mujeres y a que sean votadas en elecciones locales, en 1934
pues ya pueden optar a todos los puestos y presentarse a las elecciones nacionales. Se introdujeron los apellidos el 21 de junio de 1934 en sustitución del nombre único que era de tradición árabe. Esto, ¿os acordáis? Que era Mustafa solo, luego tenía el apodo de Kemal, y de ahí pues que él adoptó el de Atatürk, por la gente. Eres el padre de la nueva Turquía, y le aclamaron los pelotas de turno, los aduladores de turno, y él aceptó displicente el apellido el 24 de noviembre de 1934. Bueno, antes se había dicho que se había adquirido la semana, el calendario gregoriano. Pues he dicho que el domingo era el día de fiesta, pues esto fue en 1935. Me he equivocado, pero lo rectifico así sobre la marcha. Había más cambios. Otro radical, el cambio de caracteres árabes a caracteres latinos. Caracteres árabes son esta caligrafía que va de izquierda a derecha y tal, pues los caracteres latinos son los que, supongo que todos los que me escuchan o la gran mayoría usan para escribir, la A, la B, la C, bueno, pues eso, el alfabeto latino. En 1931 el Partido Popular Republicano, que Kemal fundó y controlaba, aquello era una dictadura de facto, aunque muy progresista y con mucho parlamento y tal, y mucha constitución, porque claro, no se os puede dejar solos, que luego volvéis a lo de antes. Bueno, definió los principios ideológicos del régimen. 6 principios: republicano, nacionalista, popular, estatista, laico y revolucionario. Cuando salió la ley que permitía el matrimonio civil, él se casó con una joven y para dar ejemplo, pero duró poco el matrimonio porque, claro, una mujer liberada le ponía cortapisas y le decía: no bebas tanto, porque era un gran aficionado al alcohol. Y le daba la botella. De hecho, murió de cirrosis. Fumaba y bebía, pero lo de fumar, pues no pasa nada, pero lo de beber en un estado islámico, pues tiene su aquello, ¿eh? En fin, y hijos no tuvo, pero se dedicó a adoptar jóvenes ya mayores y emancipadas, para dar ejemplo se empeñó en que las mujeres debían emanciparse y ser el ejemplo. Y a todo esto, pues también fue el ejemplo su persona y su gobierno de los nuevos estados que pretendían independizarse de las potencias coloniales europeas. Bueno, él murió, pues como ya os he dicho, de cirrosis hepática a los 57 años, el 10 de noviembre de 1938. Y su legado fue la Turquía que hoy conocemos, ya ha empezado a cambiar en dirección opuesta a lo que él pensaba. Posiblemente porque introdujo los cambios a la fuerza y las inercias sociales duran. Y ha quedado como una corriente subterránea que ahora ha aflorado. Y ahora hay un gobierno islamista que tiene una cierta añoranza del Imperio Otomano. Y no me he metido en muchos detalles, podría haber hablado de muchas otras cosas, pero yo creo que con lo que he contado aquí podemos entender cuál es el problema que hoy suscita Turquía, una nación que tiene una especie de crisis de identidad, porque vuelve por los fueros perdidos, el renacer del Islam, el renacer de la religión, y además es un país que está entre Asia y Europa y que, bueno, y tiene un pie puesto en Europa. De hecho, Estambul, la antigua Constantinopla, sigue siendo territorio europeo. Y ya vemos cuáles son las relaciones actuales de Turquía, que iba a ser el gran invitado. Estaba a las puertas de la Comunidad Europea y ahora nadie lo quiere. En fin, hasta aquí este programa. Espero que os haya ayudado a entender un poquito más la Turquía actual y, bueno, si queréis profundizar y saber más datos concretos, pues ya tenéis una base para ampliar conocimientos. Espero que os haya gustado y si os ha gustado de verdad, poned un me gusta, que es una forma de ayudarnos. Muchas gracias. Hasta la próxima.